Muy buenas tardes con todos los presentes. Yo soy el doctor César Mujica, soy asistente del Hospital Cayetano Heredia. En esta vez soy el tutor de Diego Rivas. Él es R3 de Cirugía General y va a hacer una exposición acerca de actualización en pancreatitis aguda y la importancia de la colestectomía temprana, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, escuchemos su exposición y si alguna duda estoy aquí para aclararla, si es que Diego tiene alguna otra duda, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mujica. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El tema actual es un caso es sobre pancreatitis aguda y la importancia, ¿no? de detectar temprano a estos pacientes y quizás guiarlos al servicio de cirugía general si es que no han llegado directamente al hospital, ¿no? Para una colestectomía temprana, que es finalmente el tratamiento definitivo, pues, ¿no? Vamos a recordar algunos puntos importantes sobre pancreatitis. Este es el índice de la presentación, básicamente revisar la fisiopatología, el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico y quizás qué errores podemos cometer nosotros al diagnóstico o qué puntos a tener en cuenta, ¿no? La clasificación de cómo es que se hace la clasificación de la pancreatitis hoy en día, el tratamiento, que es muy importante, y finalmente unas breves conclusiones. Sobre la introducción en Estados Unidos, bueno, más o menos hay 300.000 casos de hospitalizaciones, un costo de 7.000 por hospitalización por paciente, ¿no? O sea, multiplicando los casos que hay, son bastantes los casos que existen. En el Perú, lamentablemente, nuestra estadística no llega a darnos datos muy exactos, pero ya se están haciendo estudios que nos podrían llevar a esto, ¿no? Es una incidencia de 110 a 140 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Los últimos 10 años ha aumentado un 20% los casos de pancreatitis, puede ser por la alimentación, la dieta, y otros factores de riesgo que vamos a ver más adelante. El aumento de la obesidad, los cálculos biliares, este es uno de los factores de riesgo. Y lo importante, lo bueno, ¿no? A saber es que el 80% de estos casos de pancreatitis se desarrollan o se desenvuelven como casos leves y se autolimitan, ¿no? La mortalidad es baja, va a ser más o menos aproximadamente el 2% de este total de pacientes que hacen pancreatitis fallece, o sea, es bastante baja, pero existe, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos valores, ¿no? En el Perú en el 2009 se tenía una incidencia de 28 cada 100.000 habitantes, ¿no? Acá vemos una imagen donde vemos cómo se encuentra el páncreas, ¿no? Para revisar un poco la anatomía, que comparten a nivel de la ampolla de Vater, la vía biliar o el colédoco, ¿no? Con el conducto de Wilson, ¿no? Que es ahí donde probablemente el cálculo que migra a través de la vesícula biliar, a través del conducto cístico, por la vía biliar principal, se impacta en el ampolla de Vater y es ahí donde va a haber activación de las enzimas pancreáticas, causando inflamación en el nivel del páncreas, ¿no? Es una de las teorías de las cuales cómo se forma o causa la pancreatitis. Etiología, en su mayoría, cálculos biliares, ¿no? 21 a 33% describe la bibliografía. Causas alcohólicas también existen, no es de la causa más frecuente en nuestro medio, siendo inclusive 16-27%. Otras causas, hipertrigliceridemia familiares, hipercalcemias, ¿no? Toxicidad por vitamina D, fármacos, a pesar de que es muy baja, vamos a ver en la siguiente diapositiva una lista de fármacos que pueden o podrían causar pancreatitis aguda, ¿no? Que usualmente los casos se desarrollan como casos leves, ¿no? La pancreatitis posee un procedimiento que se llama CEPRE, que es colangiopancreatografía retroradioscópica, que es básicamente ese procedimiento para retirar los cálculos de la vía biliar cuando estos se impactan a ese nivel, ¿no? Traumática, menos del 1%, ¿no? Un trauma pancreático puede ser bastante complejo, ¿no? Pero es bastante raro debido a que el páncreas se encuentra en el retroperitoneo, ¿no? El trauma pancreático usualmente son accidentes de alto impacto, ¿no? Donde se pueden dar infecciones por parvovirus, parásitos, ascaris y autoinmunes, ¿no? Asociadas a IgG4, que tienen buena respuesta de glucocorticoides. Estructurales, páncreas diviso, estenosis o condiciones idiopáticas. Esta es una lista enorme, ¿no? De fármacos que nos puede causar pancreatitis aguda, ¿no? Pero como vimos es menos del 5%, ¿no? Codeína, dapsona, enalapril, ¿no? Furosemida, ¿no? Metronidazol, fármacos que podemos usar quizás en nuestra vida cotidiana, ¿no? Omeprazol, ¿no? Si bien no son muy frecuentes, está escrito, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta. El cuadro clínico quizás conjunto con lo laboratorial va a ser lo más importante para llegar a un diagnóstico, ¿no?
El dolor abdominal es un dolor abdominal constante, moderadamente intenso, opresivo, ¿no? En el epigastrio, o sea, en la boca, lo que se llama la boca del estómago, encima, a nivel, por encima de la región umbilical, que se va a irradiar a la columna dorsal y se describe como un dolor en banda, en cinturón, como si a uno le ajustara el cinturón, un dolor opresivo persistente, ¿no? Un dolor distinto, a veces distinto a lo que puede ser un cuadro de colecistitis o un cuadro de coleocolitiasis. No se podría confundir, pero es básicamente un dolor bastante intenso. E inclusive se dice que es una de las cuales de abdomen agudo, no quirúrgico, es la pancreatitis aguda. Podría asimilar a un abdomen agudo quirúrgico como una perforación gástrica, una perforación duodenal, sin ningún problema, ¿no? Náuseas y vómitos se encuentran al 90%, puede haber distensión abdominal, puede haber un poco de ruidos hidrogénicos disminuidos, como lo conocemos como hilio, ¿no? En el ámbito médico. Puede haber ascitis, o sea, líquido en la cavidad abdominal. Y acá lo he resaltado porque encontré un dato bastante importante, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y derrame pleural izquierdo, ¿no? Por la proximidad del páncreas hacia las cúpulas diafragmáticas, hacia el retroperitoneo, puede haber derrame pleural izquierdo. Y en grados ya más severos, donde hay sudado pancreático hemorrágico, signo de Gray Turner o Cullen, que es básicamente Gray Turner es a nivel de la región umbilical, el ombligo se toma de color violáceo, ¿no? Igual que en ambos flancos es signo de Cullen, ¿no? Que pero esto son muy raras en menos del 1%. Como mencioné, la citis en pancreatitis aguda no hay que tomarlo muy a la ligera, ¿no? Es un signo quizás que nos podría predecir, ¿no? Que el paciente va a ir mal, que va a ser de un grado bastante severo. Acá vemos que la mortalidad, ¿no? Según este estudio, revisado en marzo del 2019, ve que los pacientes con ascitis, que fueron 82 en este caso, contra pacientes sin ascitis, que fueron 131, en poblaciones bastante similares, ¿no? Por el valor de P, tuvieron una mortalidad de 34,1% de los pacientes con ascitis, ¿no? O sea, una mortalidad bastante alta, comparable con los pacientes que no tenían ascitis, como es del 8%. Entonces, la ascitis es un parte del cuadro clínico a tener bastante importancia. Diagnóstico, ya mencioné, el dolor abdominal, la clínica, bastante importante. La amilasa o lipasa más de 3 veces el valor superior normal. Eso va a depender de cada laboratorio. Si mi laboratorio el valor de la lipasa 100, tiene que ser sobre 300. ¿No? O amilasa, imagínense 900, como es en Cayetano, o 300, tiene que ser sobre 900 para que sea un valor positivo, ¿no? La amilasa se va a elevar antes que la lipasa, ¿no? Entonces vamos a tener una elevación. La amilasa se va a elevar, no, la lipasa empieza a elevarse primero, pero más rápido se eleva la amilasa, ¿no? Entonces más rápido se eleva la amilasa y eso nos va a dar un valor diagnóstico precoz quizás, ¿no? Mientras que la lipasa se va a mantener elevada inclusive por 2 a 3 semanas, pero también solo van a servir para valores diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, la tomografía también es parte del diagnóstico, ¿no? Pero aquí no vamos a hacer estudios tomográficos, ¿no? Ahora, acá puse en morado abajo de ecografía, disculpa. Puse en morado abajo de ecografía. La ecografía no forma parte del diagnóstico, ¿no? O sea, no hay que equivocarnos. Si bien la ecografía lo que nos va a dar es la etiología, ¿no? Que es como cual mencioné que era la causa más frecuente, la causa biliar. Entonces, la ecografía lo que nos va a dar es cuál es la causa de la pancreatitis. Si un paciente tiene cálculos en la vesícula y estos cálculos son de tamaño, en la mayoría de los casos, menos de 5 milímetros, es muy probable que un cálculo haya migrado de la vesícula hacia la vía biliar. Entonces, haya obstruido ese nivel y causado una pancreatitis, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos, el 70% de los cálculos migra, ¿no? Migra y inclusive pasan por sí mismos y el otro 30% ya los pacientes tienen que ir a este procedimiento que conocemos como CEPRE para poder extraerlos, ¿no? Eliminarlos. Entonces, la ecografía sirve para la etiología. Pero yo vi el páncreas, te menciona el ecógrafo, me parece que no es el examen adecuado ni el ideal para tomar una decisión respecto al diagnóstico. Ahora, en amarillo, acá pues idealmente no realizar la tomografía o resonancia antes de los 5 días, dado que antes de los 5 días, antes se decía 72, 5 días, 72 horas o 5 días, no nos va a dar un pronóstico o un valor real de qué es de lo que queremos buscar con esas imágenes, pues, ¿no? Entonces estaremos irradiando quizás al paciente innecesariamente.
No todo paciente con diagnóstico de pancreatitis, porque tiene el dolor y la amilasa atravesa o lipasa atravesa el dolor normal, tienen que ir a tomografía. Como vamos a ver más adelante, son los casos que de gravedad de pancreatitis aguda y es para detectar complicaciones. Y nos sirve, sobre todo en esos casos donde tenemos duda, ¿no? Por ejemplo, la amilasa, la lipasa están sobre el valor superior normal, pero es muy limitado, ¿no? Entonces es muy al ras, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, no es un valor que está muy elevado y tenemos dudas diagnósticas. Ahí nos sirve la tomografía de ingreso para descartar otras enfermedades como una isquemia mesentérica, perforaciones intestinales u otras alteraciones del abdomen que sí nos puedan dar un abdomen agudo quirúrgico y necesidad de ingreso a sala de operaciones de inmediato, ¿no? Como para descartar otras patologías. Eso sí es importante, ¿no? Si no, la pancreatitis, la tomografía también nos puede darnos, si vemos de repente una colección o necrosis a nivel del páncreas, la amilasa no está normal, ¿no? Pero ahí hay un dolor abdominal muy intenso también, con esos dos suficiente para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Clasificación, básicamente nos llevamos a la clasificación, son el score de Marshall, ¿no? Nos va a llevar también la guía Atlanta seguida a nivel de esta clasificación, donde se clasifica en leve, moderadamente severa y severa, ¿no? Donde leve son los casos donde no hay falla orgánica, no hay complicaciones locales ni sistémicas. La moderadamente severa, la falla orgánica que se resuelve entre las 48 horas, o sea, menos de 2 días, ¿no? Y es algo transitorio, paciente que llega, requiere oxígeno y en 24 horas resuelve el cuadro y ya mejora sus valores según esta escala de Marshall, queda como moderadamente severa. Pero los pacientes que tienen falla de órgano más de 48 horas, sea única o de estos 3 órganos que se evalúa según el Marshall, sí van a tener una clasificación de pancreatitis aguda severa. Estos pacientes tienen que ser estudiados con imágenes e idealmente una unidad de cuidados por lo menos intermedios, ¿no? No un score igual a 2 define la presencia orgánica. Por ejemplo, tenemos acá que es lo que mide el score de Marshall, el PAFI, ¿no? La falla, si hay falla respiratoria, la creatinina, si hay falla renal. Ya habló la doctora en la presentación pasada sobre la falla renal, pues esa es una falla renal aguda, ¿no? No crónica. Y la elevación sistemática de la creatinina nos va a llevar a quien diga que el riñón está fallando, ¿no? Un órgano principal. Y la cardiovascular, que la presión arterial sistólica está disminuyendo, ¿no? Menos 90, pero que no responde a fluidos, asociación pH 7.3, etcétera, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que ser evaluados diariamente con análisis de gases arteriales por las primeras 72 horas y con un análisis de creatinina y medición de la frecuencia de la presión arterial sistólica monitorado regularmente. Otro esquema de clasificación es la clasificación por imágenes, ¿no? Quizás de esto hemos escuchado bastante, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con pancreatitis, ¿no? Ya establecida. El paciente, en este caso, déjame esto, está incomodando acá. Ya. Entonces, en este caso tenemos un paciente con una pancreatitis, ¿no? Que tiene menos de 4 semanas, como en la imagen A, ¿no? Pero no tiene necrosis y tiene una colección, ¿no? O sea, el paciente se clasifica con un paciente con una colección líquida aguda, ¿no? Pero si este paciente con colección y sin necrosis, ¿no? Tiene más de 4 semanas, es un paciente con un pseudoquiste pancreático. Ahora, antes existía la ley de los 5, ¿no? 5 semanas, 5 centímetros, esos pacientes tenían que ir a manejo o punción o manejo de pseudoquiste, ¿no? En la mayoría de estos casos, esto se autorresuelve. Entonces, no hay que hacer ningún tratamiento, no hay que hacer ninguna punción, no hay que hacer ninguna intervención quirúrgica, simplemente esperar y un control tomográfico a las 6 a 8 semanas después, ¿no? O según la evolución del paciente, ¿no? Pero cuando tratamos un pseudoquiste pancreático, ¿no? Y lo ideal es que sea por vía endoscópica, como vamos a ver más adelante, es solo y si el paciente está infectado o es sintomático, ¿no? Solo en estos casos se trata de tratar, ¿no? Se trata de tratar estos casos de pseudoquiste pancreático, ¿no? Y en los casos donde existe ya necrosis, ¿no? A nivel del páncreas, si es con necrosis menos de 4 semanas, aún no se ha formado una pared, no se ha delimitado una pared, como podemos ver acá, donde eso es una colección necrótica aguda, y cuando ya se forma la pared o esta colección se organiza de una mejor manera más allá de las 4 semanas, se llama necrosis amurallada.
Acá tenemos algo que anteriormente se usaba, que es la escala de Baltasar, ¿no? Igual nos puede dar alguna idea de mortalidad en los pacientes, donde tenemos el Baltasar A, B, C, D, E, ¿no? Donde tenemos un índice seratomográfico que nos va a dar un score, ¿no? Baltasar A es un páncreas normal, Baltasar B es un páncreas de aumentado de tamaño, es hematoso, Baltasar C es un páncreas con inflamación o estriación de la grasa peripancreática, ¿no? Baltasar D, ya acá tenemos una colección, ¿no? Peripancreática, y Baltasar E, tenemos dos o más colecciones, ¿no? Mayor a dos o más colecciones, o aire en el retroperitoneal, lo cual no dice ya es una pancreatitis complicada. Y en conjunto al porcentaje de necrosis nos va a dar un índice de severo tomográfico. Si no hay necrosis, cero. Si hay menos de 30%, 2 puntos. Si es de 30 a 50%, 4 puntos. Y si es más del 50%, un puntaje de 6. Propongamos que tenemos un paciente con una colección, ¿no? Que nos da un Baltasar D y con 50% de necrosis, o sea, acá 4 puntos, ¿no? ¿No? El radiólogo en su informe tomográfico dice el páncreas tiene 50% de necrosis. Ellos lo pueden determinar, ¿no? Por tomografía o resonancia. Entonces tenemos 3 puntos más 4, 7. Tenemos un 7, es un índice alto de severidad. Entonces, nosotros con eso, con esos datos, con esa información, podríamos hablar con los familiares, con los pacientes, decirle, mira, ¿cuál es el estado real de mi paciente? Bueno, tiene 92% de morbilidad, o sea, de complicarse, de que vaya mal, de que tenga que estar hospitalizado por una cierta cantidad de tiempo, sea en una unidad de cuidados intensivos o intermedios. Y, doctor, ¿y cuánto es la probabilidad que se muera? De 100 pacientes en la misma condición de tu familiar, 17 pueden fallecer. ¿No? 17 pueden fallecer, ese es un porcentaje, ¿no? Entonces, ya nos da una idea de cuál es el pronóstico también de este paciente, ¿no? Otros marcadores para ver morbilidad, sobre todo, es, por ejemplo, el BISAP, ¿no? Que es bastante fácil de hacer, ¿no? El paciente llega a la emergencia, se le mide la cantidad del boom que se extrae a través de la urea. Si hay trastorno de conciencia, pues según el escala de Coma-Glasgow. Si hay signo de más de 2 signos de CIES, fiebre, taquicardia, frecuencia respiratoria elevada, etcétera. También te da un puntaje, ¿no? La edad más de 60 te da otro punto, ¿no? Y la presencia de fusión pleural o derrame pleural izquierdo, ¿no? La mayoría de su frecuencia, también te da otro punto. Entonces, sobre 5, acá tenemos un punto importante que es sobre 3, es un paciente que tiene alto riesgo de complicarse, ¿no? Los pacientes que tienen un BISAP mayor a 3 son pacientes que apenas ingresan, porque esto solo se hace para el ingreso, ¿no? Y es un score fácil de hacer. Solo haces el ingreso, deberías tener ojo con estos pacientes, por decirlo así. Ese paciente no lo tengas en el tópico en una unidad normal, sino ya debería ir siendo evaluado por una unidad de cuidados intensivos, una unidad de al menos cuidados intermedios para tenerlo estrictamente monitorizado, ¿no? Entonces es importante, porque puede llegar, ¿no? A un centro de salud un paciente con signo de pancreatitis, tengo amilasa, lipasa, lo manejo, pero no, pero mira, tienes un paciente de 70 años que está taquicárdico, está febril, tiene una creatinina elevada porque está deshidratado, porque está haciendo un tercer espacio, y lo veo medio somnoliento, al toque lo derivo al hospital. ¿No? Sin ninguna duda lo derivo al hospital porque ese paciente probablemente se me vaya a complicar. ¿No? Este es el uso efectivo del BISAP, ¿no? Y el tratamiento, como vamos a ver, la hidratación, la dieta, la analgesia y el prevenir recurrencia son los 4 pilares para el tratamiento de la pancreatitis. La hidratación siempre ha sido bastante confundida, ¿no? Siempre decían, sí, paciente con pancreatitis, hidrátalo hasta que prácticamente se inunde, no se encharque. Hidrátalo indiscriminadamente, cosa que ya con el tiempo se ha visto que no es lo ideal, ¿no? Que una hidratación agresiva más bien te puede llevar a otras complicaciones como sobrecarga hídrica, fusión pleural, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay que evitar la sobrecarga en las 48 horas, y es importante porque eso reduce la necesidad de intubación y el riesgo de un síndrome compartimental abdominal, ¿no? Entonces es importante la hidratación óptima, ¿no? Hidratación inadecuada puede llevar a hipotensión, necrosis tubular aguda, por ejemplo, pacientes deshidratados, ¿no? Por ejemplo, concentración
que persiste más de 24 horas y una pancreatitis necrotizante, ¿no? Entonces, una buena hidratación te disminuye el riesgo de necrosis a nivel del páncreas. Ya se ha visto eso, una hidratación adecuada. Ahora vamos a ver cuándo el paciente está bien hidratado y también el riesgo de síndrome compartimental, ¿no? Ese fue un estudio realizado en el año 2022, si mal no recuerdo. Fue un estudio multicéntrico, hecho en 18 países, de México, Italia, España, etcétera. Finalmente fueron 249 pacientes mayores de 18 años con pancreatitis leves, ¿no? Menos de 24 inició el dolor, ¿no? Y se tomaron dos grupos, como vamos a ver acá más adelante, ¿no? Básicamente se tomaron dos grupos, los cuales se hizo una resucitación agresiva, ¿no? Como base, ¿no? Con un bolo que al inicio, o sea, apenas se hacía el diagnóstico, un bolo de 20 cc por kilo, ¿no? Con una infusión de 3 mililitros por kilo por hora. Esto fue por las primeras 3 horas, mientras que la resucitación moderada se hizo a la mitad, ¿no? 1.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Y a los 10 cc por kilo por hora, en pacientes que tenían hipovolemia, ¿no? Con distintos checkpoints, ¿no? O sea, con momentos donde se va a reevaluar al paciente, ¿no? A las 3 horas, ¿no? Si se sospecha de sobrecarga hídrica, disminuir la difusión, ¿no? Igual, ¿no? Igual a las 3 horas, ¿no? Y lo que tenían que tener puntos de reevaluación a las 12, 24, 48 horas, donde si el paciente está hipovolémico, pasar otro bolo de 20 en el grupo de sobrehidratación o de 10 en el grupo de hidratación moderada, ¿no? Y de ahí mantener un flujo de 1.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces es importante ver, ¿no? ¿En qué estadio está tu paciente? Si persistía hipovolémico, si estaba normovolémico o si se sospechaba de sobrehidratación, ¿no? Acá vemos las complicaciones, ¿no? De hecho, los que tuvieron hidratación agresiva fueron dos grupos bastante similares. Tenían más complicaciones, ¿no? Sobrehidratación, síntomas como disnea, falta de aire, ¿no? Síntomas como edema periférico, mucho mayor en los pacientes que tenían una hidratación agresiva, edema pulmonar, rales, sibilantes, etcétera, ¿no? Ingurgitación yugular, etcétera, que te dan, sí son signos de sobrehidratación. Entonces, lo importante es tener una hidratación controlada, ¿no? Lo importante es medir entre las primeras 12 a 24 horas al paciente, inclusive hasta las 72 nos recomienda la guía, ¿no? Y cada paciente debe ser evaluado independientemente, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Básicamente la hidratación es con cristaloides, ¿no? Y el tema es cumplir objetivos, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos clínicos en este caso? Una frecuencia menos de 120, que no haya taquicardia, ¿no? Frecuencia menos de 120, una presión arterial media entre 65 y 85 y un flujo urinario de 0.5 cc por kilo por hora, ¿no? Con esta medición, idealmente si es que tenemos un paciente complicado o con un BISAP más de 3, que sabemos que nos puede complicar, idealmente que tenga una sonda Foley para medir el flujo urinario estrictamente, ¿no? Si no, medirlo de la manera más adecuada posible. Y laboratorial, mantener un hematocrito entre 35 y 44, que nos dice que no está hemoconcentrado. El valor de labor y la creatinina también van a ser los factores que nos van a decir que el paciente está yendo dentro de una hidratación adecuada. El aspecto nutricional, muy importante, ¿no? Antes decía, no, pancreatitis, que no coma por 3 días y pone una sonda nasogástrica para descomprimir, ¿no? Y no lo nutras porque vas a dañar el páncreas. Hoy en día se sabe que es totalmente lo contrario, sino tenemos que tener una nutrición, iniciar una dieta precozmente para así disminuir riesgos como la translocación bacteriana, ¿no? Reducción de la perfusión vascular intestinal causa daño en la mucosa, aumento de permeabilidad y translocación bacteriana. Entonces, si no hay perfusión a nivel del intestino, o sea, no hay una buena hidratación, también, o sea, ahí mismo viene la hidratación de no hay daño en la mucosa y aumento de la permeabilidad y translocación bacteriana. Si el intestino no está en constante movimiento, ¿no? Porque el que tú comas va a hacer que el intestino se mueva, ¿no? Aumente su peristalsis y aumente su gasto cardíaco y aumente la circulación a ese nivel, también vamos a evitar el daño en la mucosa y evitando la translocación bacteriana. Entonces, es importante iniciar una nutrición temprana, obviamente una nutrición temprana y progresiva, baja en grasas, baja en grasas, básicamente, que es como se tiene que iniciar, ¿no? Ahora, ¿es mejor la nutrición parenteral que la enteral? No. Más bien, la enteral nos trae muchos beneficios y la parenteral nos trae
si bien no es mala, está indicada en algunos casos, tiene sus complicaciones y sus riesgos, ¿no? Entonces, la nutrición enteral, o sea, que es por boca, aumenta el flujo esplácnico, o sea, a nivel de toda la circulación del vaso, estómago, todo esto, y mantiene la mucosa intestinal y repone las pérdidas calóricas, ¿no? Acuérdate que vas a estar vas a estar en constante uso de tus calorías por el estado que te lleva a la pancreatitis, ¿no? Entonces, la nutrición enteral tiene menor riesgo de mortalidad que la nutrición parenteral, eso ya es algo que se conoce. Y si el paciente no tolera la dieta oral, entre las primeras 72 horas, inclusive hasta 48, si quiere ser más agresivo, podría colocar una sonda nasogástrica. Hoy en día no hay diferencia entre la sonda nasogástrica y la sonda nasoinguinal. No va a depender básicamente de la tolerancia del paciente, ¿no? Pero no es que la sonda nasogástrica, porque esté en el estómago antes del ampolla de Vato o del duodeno, que es donde desencadena todo esto, va a causar algún daño. Más bien, se ha visto que no hay ninguna diferencia entre ambas. Y si hay un hilo paralítico, obstrucción y no puede iniciar dieta enteral, como dije anteriormente, es uno de los casos en los que debería considerarse una nutrición parenteral, ¿no? En estos casos extremos, ¿no? Donde el paciente vomita o no tolera, ¿no? Iniciar una nutrición parenteral va a ser importante en el manejo de la pancreatitis. Otro punto muy importante, el manejo del dolor, ¿no? Como mencioné, es un dolor bastante intenso, 8, 9 sobre 10, 10 sobre 10, opresivo en banda. Entonces, acá es importante evitar el uso de AINES, ¿no? Porque ya tenemos un riñón que está con un flujo bajo, un riñón que está sufriendo y los AINES va a causar mayor complicación o enfermedad renal aguda, complicar la enfermedad, la falla orgánica del riñón, ¿no? Idealmente el control del dolor debería ser con opiáceos, ¿no? Hay un opiáceo que sugiere ahí, que es el de la Lauridet, que es una hidromorfona, se prefiere en pacientes no intubados sobre la morfina o el fentanilo, ¿no? En nuestro medio, en el hospital, lo que más usamos es petina, bastante efectivo y bajo costo, ¿no? Y sobre todo por ambas características, ¿no? Y maneja bastante bien el dolor, que es bastante importante, ¿no? También para que el paciente tolere la dieta, etc. Ahora, pero como es un opiáceo, igual tiene factores que pueden ir en contra, ¿no? Por causar náuseas, etcétera, pero que es necesario para el manejo del dolor en estos casos. Inclusive en casos de severos se puede usar concomitantemente la analgesia epidural. Acá vamos al último pilar, que es el manejo definitivo. Bueno, como vimos, la causa de la pancreatitis es en su mayoría de origen biliar. O sea, es una vesícula que ya está enferma, que tiene cálculos en su interior por A o B motivos, ¿no? Y que estos cálculos probablemente sean de un tamaño bastante pequeño, menos de 5 milímetros, y que han migrado a través de vesículas, conducto cístico, vía biliar, colédoco, y se han atrapado y han causado una pancreatitis, ¿no? Entonces, básicamente ya se ve que la colestectomía temprana este, tiene mejores consecuencias, mejores resultados que una colestectomía tardía, ¿no? Pero obviamente este es en caso de pancreatitis leves, ¿no? Los pancreatitis, como vamos a ver más adelante, hay un gráfico bastante de la revista JAMA, interesante, que nos dice cuándo operar, qué pacientes pueden ir a una cirugía temprana y qué pacientes de repente ir a una colestectomía diferida, que dice que es entre 6 y 8 semanas después del episodio. Entonces, ya se ha visto que la colestectomía temprana reduce episodios cólicos vesiculares y sobre todo reduce la recurrencia de pancreatitis y colecistitis. La colestectomía en casos leves se tiene que dar entre las primeras 24, 48, 72 horas. Y obviamente durante la hospitalización del paciente. Pacientes con pancreatitis aguda moderadamente severa deben realizar tomografía en busca de colecciones o complicaciones locales. Y en caso de que existan estas complicaciones como necrosis, colecciones, evitar la intervención quirúrgica por riesgo de infección de las mismas, ¿no? Entonces, acuérdense que estamos abriendo el abdomen, ¿no? Así sea por vía laparoscópica, siempre puede haber hay manipulación y se pueden contaminar estas colecciones que en su inicio eran estériles, complicando así el caso, ¿no? Entonces, en estos casos se prefiere una colestectomía diferida de las 6 a 8 semanas, ¿no? Y el riesgo de 33% de un nuevo episodio de pancreatitis aguda si no se realiza una colestectomía. Entonces, todos estos pacientes que tienen pancreatitis, que finalmente dicen, no, doctor, no me quiero operar, pues, o con motivos, ¿no?
no tengo con quién dejar a mi bebé, no estoy seguro de realizar ricas importantes ciertas que tienen un riesgo de 33% de volver a hacer un cuadro de pancreatitis y que este nuevo cuadro de pancreatitis sea más severo inclusive, ¿no? Existe esa posibilidad. Explicarle eso al paciente es sumamente importante, ¿no? Y con evidencia. Esa es una figura, básicamente, como vemos, la pancreatitis aguda intersticial, ¿no? Usualmente en su gran mayoría se resuelve dentro de las 48 a 72 horas y el paciente puede de alta o se va a una colestectomía temprana, ¿no? Algunos tienen líquido peripancreático, una colección, ¿no? Con una falla transitoria de órgano y estos pacientes también pueden ir a necrosis. Si de necrosis estéril, el paciente puede ser una necrosis amurallada sin ningún problema e irse a su casa después de una colestectomía diferida. O si se infecta, ¿no? Tienen falla presente de órgano, pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Manejo de la severidad, los pacientes leves, ¿no? Que tienen desgaste pancreatil leve, ¿no? Lo manejo de la hidratación, la nutrición temprana, manejo del dolor, ¿no? Y finalmente entre las 24, 48, 72 horas podría hacerse una colestectomía temprana e ir a casa si es que estamos seguros que obviamente el paciente no tiene otra complicación como coledocolitiasis o esto que a veces en nuestro medio sí retrasa bastante el manejo, ¿no? Y es complicado por falta de diagnóstico, ¿no? No se tiene resonancia en el momento, por ejemplo, diagnóstico de coledocolitiasis o descarta la misma, ¿no? Y los casos moderados, ¿no? Obviamente de hidratación, todo lo que se tiene que hacer, nutrición enteral, tomografía, uso de antibióticos si es que se confirma la necrosis infectada, ¿no? Aspiración, ¿no? Con hoja fina, drenaje, ¿no? Y después vamos a ver lo que existe que es manejo de las colecciones pancreáticas complicadas con el Step Up Approach, que es un tipo de manejo, ¿no? Una recomendación. Acá vemos cómo es más o menos la cirugía laparoscópica. Para los que no conocen, se utilizan usualmente 4 trócares, ¿no? 4 puntos. Acá no han dibujado el trócar en la imagen, pero son acá por el nivel umbilical ingresa la cámara, donde básicamente ves todo y se ve así, tal cual, ¿no? Este es un dibujo, ¿no? Acá se ve el estómago, ¿no? Esto podría ser el páncreas, pero usualmente no se ve porque el estómago lo recubre, ¿no? Está casi todo esto recubierto. Colon, duodeno, ¿no? La vesícula con su cístico, la vía biliar, ¿no? Bastante cerca. Se clipa a nivel de cístico y se despega la vesícula de su serosa con el hígado, ¿no? Y se extrae por a nivel donde se encuentra la cámara umbilical y listo. Se verifica que no haya ningún sangrado, ninguna lesión, y en la mayoría de los casos suele ser un procedimiento bastante sencillo, ¿no? El uso de antibióticos no se recomienda como uso profiláctico, ¿no? O sea, no en paciente con pancreatitis, cefuroxima, cefazolina, no le va a dar, no le va a hacer ningún efecto. El único antibiótico que se ha visto que tiene, los únicos grupos de antibióticos que se ha visto que tienen efecto sobre el páncreas son los carbapenems, ¿no? O sea, meropenem, idealmente, imipenem, ¿no? Pero puede ser usar meropenem, ertapenem, imipenem, cualquiera de ese grupo de ese grupo de antibióticos, ¿no? El uso profiláctico de antibióticos lleva resistencia a antibióticos, no infecciones por hongos, que eso ya lo conocemos, y las infecciones por hongos, sobre todo si tu paciente va a estar en una unidad de cuidados intensivos y se puede sobreinfectar por cándida, etcétera, podría complicar el caso, ¿no? La procalcitonina puede ayudar a definir el uso de antibióticos en pancreatitis, sí, si tenemos paciente con fiebre, taquicardia, ¿no? Que puede ser propio de la pancreatitis hasta 2 semanas después de su diagnóstico. Una procalcitonina bastante elevada podría discernirse en un paciente que esté infectado y uno que no, ¿no? Pero igual hay que hacer una unidad clínica para iniciar antibióticos. Presencia de aire en el retroperitoneum sugiere infección, necesidad de uso de antibióticos. Y los gérmenes más comunes son los gérmenes intestinales, ¿no? E. coli, Proteus, Klebsiella. Cándida, alta mortalidad y morbilidad en los pacientes, ¿no? Entonces, evitar el uso indiscriminado de antibióticos para evitar esta infección por hongos, ¿no? Y como dice, los carbapenems son los antibióticos con unidad de acceso a páncreas. Con respecto a los pacientes con necrosis infectadas, ¿no? Ya vemos que este es un review que se hace, que se llama el Step Up Approach, ¿no? Entonces, el paciente con una pancreatitis necrotizante infectada, si es menos de 3 semanas, esperar, ¿no? Darle tiempo, iniciar antibióticos, si hay resolución, en buena hora. Si el paciente hace un síndrome compartimental,
hace una perforación, hemorragia, sangrado, paciente va mal, ¿no? En cuidados intensivos, a pesar de antibióticos, vasopresores, considerar manejo quirúrgico, ¿no? Si el paciente sigue en sepsis, ¿no? Lo ideal es el manejo endoscópico, ¿no? Por econdoscopía, un drenaje transgástrico podría realizarse transduodenal, ¿no? Por econdoscopía podría ser lo ideal, ¿no? Mientras menos invasivos seamos, mejor. No con drenajes percutáneos, también podría ser. Esa es otra opción, ¿no? Pero lo ideal es no de frente del paciente con necrosis, ¡pum! Al toque. Cirugía, ¿no? Llamamos al cirujano, por favor, operen, ¿no? Entonces no se trata de eso porque podríamos causar más daño, ¿no? ¿No? E inclusive se define, es que mientras más espera, mientras más se dilata el tiempo, se define mejor el área necrosada y así evitar daño a tejido sano, ¿no? Rescatable del páncreas. ¿No? Y finalmente el manejo, ¿no? La aparatotomía es lo menos indicado, pero el BART, que es una videoscopía retrógrada, video asistida, es quizás lo ideal. Y la idea es colocar drenajes, tras drenajes, 2, 3, 4 buenos drenes para hacer un lavado y lavar y retirar ese necrosis o tejido necrosado e infectado. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve una colección, ¿no? Una colección, un páncreas prácticamente ausente, con abundante aire, ¿no? A nivel del retroperitoneal que discurre casi por todo el parieto cólico izquierdo, ¿no? Acá vemos básicamente las técnicas que está mencionando. El drenaje percutáneo, como todos, tienen pros y tienen contras, ¿no? Existe el drenaje percutáneo, el drenaje endoscópico, que es el ideal, la necrosectomía endoscópica, que va a depender del equipo de gastroenterología, ¿no? Básicamente, si es que cuentan con alguien que sepa hacer estos procedimientos, que no son muy fáciles de hacer, ¿no? La laparoscópica o el VAR, que es el desviamiento video asistido, ¿no? Retroperitoneal. O la necrosectomía abierta, que ya está quedando un poco de lado y tratando de que todo sea por vía laparoscópica posterior. Conclusiones, básicamente, la colestectomía temprana dentro de las 48 horas posteriores al ingreso. Obviamente, si este paciente no tiene ninguna otra comorbilidad como coreocolitiasis, se puede realizar de manera segura sin la necesidad de normalizar los valores de laboratorio y la resolución completa de los síntomas clínicos, ¿no? O sea, la amilasa lipasa puede seguir en ascenso y no significa que el paciente va a ir peor, ¿no? Obviamente va a ser un contexto de un paciente con una pancreatitis leve, ¿no? Y la tasa de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias y las posibilidades de conversión a colecistectomía abierta no difieren significativamente si la colecistectomía se realizó de forma temprana o tardía. Entonces, no es que dándole más tiempo por ahí va a estar menos inflamado porque el problema no es la vesícula, sino el páncreas, ¿no? Las adherencias o las complicaciones que puedes tener van a estar tanto ahora como después. Ahora sí, en pacientes con pancreatitis moderadamente severas o severas, sí, lo ideal es que la colestectomía se haga entre las 6 a 8 semanas, no una colestectomía diferida, se conoce eso, ¿no? Porque tenemos el riesgo de infectar las colecciones si es que estas se mantuvieran estériles al momento de hacer la colestectomía, ¿no? Entonces, asumiendo un riesgo que no deberíamos de tener. ¿Ya? Entonces, conclusión, paciente con pancreatitis leve, idealmente debería ser diagnosticado, llevado a un hospital, ¿no? Y finalmente salir de alta sin la vesícula, que es la causa de la patología de la pancreatitis, en la mayoría de sus casos, como hemos revisado. Muchas gracias.